Muy buenas amigos, ¿qué tal? Hoy es lunes 6 de septiembre, estamos aquí en el Santiago Bernabéu para ver el desarrollo de las obras. El vídeo de hoy va a ser bastante más rápido que de lo habitual, porque ya sabéis que hoy la chicha está en el interior del estadio, están instalando el césped, así que quédate conmigo hasta el final. Si quieres ver todos los detalles del interior del estadio, ya sabes amigos, si eres nuevo al canal, suscríbete y activa las notificaciones, venga, dale me gusta y arrancamos con el vídeo de hoy. Y a tan solo 6 días de la vuelta al fútbol, con espectadores al Santiago Bernabéu, a nuestra casa, a la casa de todos los madridistas, voy a dar la bienvenida a dos nuevos miembros premium al canal. Su nombre son Edu Pastor y Daniel Barrero. Muchas gracias amigo por el apoyo que me dais, gracias por haberos hecho miembros premium del canal, y si tú también quieres aparecer, botoncito de unirse aquí abajo y pasas a disfrutar de todas las ventajas que ofrecemos. Venga, vamos a ver qué ha ocurrido hoy en el Torreón, en este lateral este. De momento siguen sin avanzar aquí en la colocación de esas barandillas, de esos paneles que tienen que seguir creciendo hacia arriba. Sí que podéis ver los flexos para iluminar los accesos, ahí podéis verlos, ese está encendido, ahí tenemos unos cuantos apagados, y ahí podéis ver los paneles de las barandillas, tienen que empezar a subir hacia los pisos superiores, tanto en los del edificio como en los del Torreón. Vamos a ir bajando hacia la Plaza de los Sagrados Corazones para dirigirnos hacia el fondo sur. Ahí podemos ver, empieza a salir el sol, ahora empieza a molestar un poco con las nubes, podemos ver, voy a acercaros un poquito más abajo para que veáis cómo está el nuevo edificio del lateral este, en este extremo del fondo sur, junto a la Torre A y el Torreón. Vamos a pararnos aquí. Ahí podéis ver cómo va ganando densidad las estructuras a lo largo de toda la fachada del lateral este del estadio. Vamos a hacer un plano general para entrar en contexto y seguimos avanzando hacia el fondo sur. Cómo va a ir avanzando el edificio del lateral este a medida que vaya avanzando la temporada. Sabéis que tienen que terminar de hormigonar toda la parte por ahí abajo. Nos asomamos a esta plaza peatonal de Sagrados Corazones. Tengo curiosidad por saber si van a llegar más rollos de Tepe, si lo van a seguir instalando esta tarde. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Que el domingo entran los autobuses por la rampa habilitada aquí o que todavía no van a poder entrar? Yo creo que sí, que si están metiendo ya material y demás desde la grada batible al interior del estadio, yo creo que es que ya tienen habilitada al menos la planta superior del parking. Venga, vamos a coger ya Avenida Concha Espina, a recorrer el fondo sur y nos dirigimos hacia Paseo La Castellana. Hacemos zoom al edificio desde esta otra parte, ahí lo podéis ver, y también fijaros en el edificio, en el Torreón A, todavía no han retirado los andamios de la parte frontal de la zona de los descansillos. Creo que todavía no les corre prisa. Sin embargo, aquí sí que tienen instalados algunos paneles ya de barandillas, solo en ese tramo, no veo en otros tramos. Vamos dando un vistazo a la fachada del fondo sur, cilindros colocados. Todavía queda muchísimo trabajo por hacer en el tema de accesos y evacuaciones con escaleras de acceso y evacuación como las que hay en esa zona de ahí. Ahora nos fijaremos más en el tramo frontal, pero bueno, vamos a hacer un vistazo general. Ahí tenemos la Torre A de toda la vida, allí tenemos la nueva Torre B y vamos a ir continuando. Estamos a puntito de llegar a Plaza de Lima, ese cruce de Avenida Concha Espina con Rafael Salgado. Voy a pararme aquí para echar un vistazo a esta zona de escaleras. Sin cambios al respecto en esta zona. Tienen que subir un nivel más por lo menos en ese tramo. Esta zona de la Torre B, ya actual, ya no diferencia entre nueva y vieja, esta ya es la actual, la que se va a quedar de aquí en adelante con nuestro querido estadio. Ya tenemos el cubo arriba, completamente suelto de los cables. Os acerco el zoom, ahora lo tenéis, ya lo han descolgado, ahora lo veremos desde un punto de vista lateral. Y como ya vimos hace una semana en el vídeo, en el fondo norte habían colocado los paneles sobre las puertas sobre las que habrá acceso y ya están colocados aquí. Ahí lo podéis ver encima debajo del cartel de 18 y en aquella otra puerta allí que todavía tienen que numerar. Ya estamos en Paseo La Castellana, subimos la mirada y podemos ver el cubo desde otro punto de vista, como ya está suelto. Ya está solo reposando sobre el carretón de la extensión que sobresale de la cercha del fondo sur en este lateral oeste. Vamos a continuar subiendo, Paseo La Castellana, a ver qué nos encontramos. Yo imagino que el cubo del fondo norte estará igual, ya estarán los dos completamente libres. Eso es, ahí podemos verlo mucho mejor. Ahí lo podéis ver, lo próximo será
con los cubos, rotar un poquito la cercha, alinearla con la de ahí arriba y empezar a riostrarlas con las costillas. Vistazo general y continuamos. Aquí estamos ya llegando al extremo norte de Paseo de la Castellana. Vemos ahí los últimos trabajos en el interior del cubo revisando, están con la cesta. Ahora cuando pasemos la vertical de la grúa torre lo veremos. Y la verdad es que por aquí fuera ya poquito más que ver, tiene una pinta espectacular. Y qué ganas tengo de que vuelva el fútbol a Santiago Bernabéu. Yo creo que nos vamos a quedar aquí, chicos, vamos a girar y nos vamos a ir hacia el Tour del Bernabéu. Venga, vamos a ver cómo va la instalación del terreno de juego. Y ahora sí, ya estamos dentro, disfrutando del avance de las horas de la casa de todos los madridistas. Ya va tomando color de fútbol, color verde, empieza a ganar metros, a ganar protagonismo. Ya sabes, si eres nuevo al canal, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos y directos como el que hemos hecho hoy. Así que venga, vamos a arrancar a ver todos los detalles de las obras de la casa de todos los madridistas. Venga, comenzamos por el fondo sur. Han avanzado considerablemente en el esquinazo del fondo sur, en la extracción de tierra de ese final del foso. Están redistribuyéndolo allí por la esquina. Voy a acercar zoom para que lo veáis otro poquito más. Ahí lo podéis ver mucho mejor. Ya están casi a ras de la plataforma. Ahí es la cinta transportadora, que por cierto está funcionando, aunque de momento no está sacando más tierra del interior. Y si subimos vamos a ver unos soportes de color negro instalados en las barandillas de la zona de tribuna. Desde esos soportes de color negro van a bajar unas lonas que van a cubrir toda la zona de las gradas. También están instaladas en la grada del lateral oeste. Seguimos avanzando por el fondo sur. Han despejado muchísimo las gradas en esa parte de la gran animación. Hasta ahora todo eso lo conocíamos lleno de armaduras. Poquito a poco el Bernabéu se va poniendo guapo, aunque va a seguir estando en obras durante la temporada, pero se nota bastante más limpieza y orden. Vamos a seguir recorriendo las gradas de la parte baja del estadio. Hacemos zoom al túnel de carros. En esa zona podéis ver como ya los asientos azules están colocados hasta abajo del todo. Poquito a poco unos operarios arriba están revisando que está todo correcto y están terminando de instalar los que estén sueltos. Ya sabéis que durante estos días esa grada ha estado sufriendo trabajos de remodelación para igualar el dibujo del hormigón en toda la zona. Tenemos la grada abatible, vamos a alejar un poquito la imagen, con parte de los asientos colocados en la parte superior. Ya sabéis que esa grada abatible ya está siendo utilizada para la entrada de los rollos de tepe. Ahora hablaremos largo y tendido del césped, no os preocupéis. Han estado accediendo por ahí ya a la maquinaria y entiendo que está siendo algo positivo para la obra. Seguimos avanzando. Zona frontal del palco de honor, ya tenemos novedades, vamos a acercarlo y a desgranar todo. Ahí vemos el murete que se ha ejecutado para separar la parte de los box VIP de Fly Emirates con el resto de la grada, y luego irá una mampara, me imagino. Y al otro lado están readecuando los otros escalones, ¿vale? A ambos lados del murete. Subimos la mirada, nos vamos al palco de honor y han aparecido esos bloques de Porespan. Esto sí que no me lo esperaba ver en esta zona. Veo ladrillos ahí arriba, entiendo que reconstruirán el murete frontal del palco de honor. Vemos ya el sector de la derecha de esa grada completamente hormigonado, ya finalizado. Vemos ahí las escaleras de acceso del mismo modo, y dentro de muy poquito veremos cómo hormigonan este siguiente tramo. Alejamos mirada un segundo, dejarnos en la zona, en la esquina de los vestuarios y la salida del túnel de vestuarios y los banquillos. Vemos esa zona de ahí que tienen hormigonadas, y veis también va por ahí la tubería con la que está bombeando hormigón desde la zona del fondo norte. Ahí vemos los huecos que dejaron hormigonados, ya todo completamente despejado. Salida del túnel de vestuarios se ve bastante más amplia, y las escaleras, las anteriores eran muy verticales. Yo creo que estas las han hecho un poquito más tendidas hacia adelante. Qué ganas tengo de ver esto ya terminado, chicos, qué ganas tengo de que llegue ya el 12 de septiembre, volvemos a casa contra el Real Club Celta de Vigo. Seguimos avanzando por las gradas del lateral este, esa zona de ahí yo creo que ni de coña va a estar terminada, por supuesto, vamos, no hace falta que
que lo diga, yo creo que es bastante visual. Voy a hacer zoom porque en la grada del lateral este han echado ese material negro por ahí. Yo creo que por ahí eso es caucho. Por encima pondrán el césped artificial, y yo creo que eso es caucho porque es la banda donde van a calentar los jugadores, y evidentemente no es lo mismo calentar sobre una fina moqueta de césped artificial sobre hormigón que sobre algo que esté más acolchado. Es como lo que se está poniendo ahora en muchos parques infantiles. Llegamos a este córner noreste nuevo, subimos la mirada, vemos ahí revisiones en esa zona del pilar que tiene que aumentar el sector del tercer anfiteatro, colocación de asientos en torno a este pilar, y vamos a ver la zona del mismo soporte pero en el fondo sur. Ahí podemos verlo, la zona. Subimos la mirada un poquito por el torreón para ver todo tipo de detalles y continuamos con el vídeo de hoy. Imágenes de la cubierta, ya hemos visto que tienen instalados focos que son diferentes a los LED que ya habíamos visto. Os voy a acercar el zoom un poquito más. Esos focos circulares yo no creo que sean los antiguos, serán focos nuevos, pero esos focos combinados con los que veis, con las parrillas de los rectangulares, nos van a permitir hacer unos juegos de luces realmente espectaculares en el Bernabéu. Subimos la mirada a esa parte de la extensión, vamos a hacer zoom. Quiero que me digáis qué es esa parrilla que veis ahí arriba con esos aparatos. Y bajamos, nos fijamos en la parte alta del cuarto anfiteatro fondo sur, ya está todo completamente cubierto. Ahí lo podéis ver, ahí queda un pequeño hueco, están terminando. Y nos vamos a ir al fondo sur, hacemos zoom a la parte superior. Ahí lo podéis ver, todavía tienen que completar los tramos intermedios de esa zona, ahí en la parte media ya lo tienen más o menos avanzado, pero las esquinas todavía les queda curro por hacer, ¿eh? Y ahora vamos a bajar al terreno de juego, vamos a hacer zoom. Ya sabéis que durante toda la mañana han estado instalando rollos de TP, no sé si continuarán en la tarde de hoy. Vamos a hacer zoom a todos los encuentros entre el césped artificial y el césped provisional de esta temporada. Ahí lo podéis ver, ya tienen trazadas además las cuerdas para dentro de muy poquito ir pintando y cortando el césped con ese dibujo. Ahí veis que ya están regando la zona, probando los puntos de césped artificial, o sea, joder, madre mía, los puntos del riego del césped. ¿Cómo estoy? Por cierto, una cosa, un detalle, han quitado los soportes verticales que había en la barandilla del lateral oeste. Ahí lo podéis ver, los han bajado ahí a la zona de las ménsulas. Espectacular el aspecto que presenta el estadio ya de color verde, ya viendo el césped. Es otra cosa, aquí están unos operarios realizando medidas. Ahí los podéis ver. Y aquí tenéis cómo están terminando de ejecutar esta zona del fondo norte, esquinazo con el lateral oeste. Había mucha gente que dudaba que esto estuviese listo para recibir al Real Madrid el día 12, pues bueno, chicos, aquí lo tenéis. Se hablaba del 7-8 de septiembre para la instalación del césped, ya os veníamos contando los distintos canales que parecía que iban muy rápido. Vamos, yo lo venía diciendo en todos los directos que iban muy rápido y que esto tenía muy buena pinta. Mañana recordad que además mañana me voy a venir por la mañana porque me he pedido el día, voy a poder venirme por la mañana y seguramente veamos cómo terminan de colocar el césped. Ahí vemos esos tablones que han utilizado para ir pasando por encima con las máquinas y no ir pisando el césped. Ahí lo podéis ver. Hay que decir que a este césped todavía le queda mucho trabajo encima, un par de días por lo menos, porque mañana entiendo que terminarán de colocar los tepes en ese tramo del terreno de juego y tiene que venir una máquina enorme que es la que se dedica a coser el césped con el terreno, ¿vale? Estos son los rollos de tepe que son natural, ¿vale? Esto es césped normal, y luego vienen con una máquina enorme que os lo voy a enseñar esta noche en un directo que voy a hacer desde casa, así que os animo a que os suscribáis al canal y lo veáis.
y es una máquina que se va encargando de ir clavando fibras de césped artificial a lo largo de todo el terreno. Las meten en torno a unos 18 centímetros bajo, atraviesan el césped y lo clavan en el terreno unos 18 centímetros de profundidad y sobresalen unos 2-3 centímetros. Y de esta manera tenemos ese césped híbrido del que tanto se habla estos días y que queda cosido al terreno y que no sufre tanto y no necesita tanto para agarrar. Le va a quedar cosido y van a ir recorriendo el terreno con una máquina que lo va a ir cosiendo, tú, así muy despacito. Y en un par de días, problema resuelto. Así que nada más, chicos, os dejo por ahora, os dejaré el vídeo con todos los detalles del interior, ya sabes, no te lo pierdas porque ahí está muy bonito de ver con el césped del terreno de juego. Y recuerda que hemos tenido directo, si te lo has perdido, échale un vistazo aquí. Y esta noche, nuevo directo, tendremos nuevo directo y os explicaré, entre otras cosas, lo del sistema de cosido para tener este césped híbrido. Hasta la próxima, madridistas, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hala Madrid! ¡Chao, chao!